¿Sabías que Santa Teresa de Ávila reveló el caso de un alma que parecía buena ante todos, pero que debió purificarse 700 años antes de ver a Dios? ¿Qué camino espiritual pudo llevar a semejante destino? Quédate, porque lo que escucharás podría cambiar tu eternidad. Hermana mía, lo que estás por escuchar no es una leyenda piadosa ni una exageración mística. Es una advertencia que Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y confidente de los secretos divinos, dejó escrita en sus obras para que ningún alma se pierda por ignorancia o confianza mal fundada. Santa Teresa tuvo el don extraordinario de contemplar realidades que permanecen ocultas para la mayoría. Dios le permitió ver el estado de almas concretas después de la muerte, no para satisfacer curiosidad, sino para instruir a sus hijas espirituales y a todos nosotros en el camino de la santidad verdadera. Este video habla de un alma específica, un alma que cumplía exteriormente con sus deberes cristianos, que asistía a los sacramentos, que rezaba sus oraciones, pero que recorrió un camino interior que la alejó silenciosamente de Dios. Y ese camino la condujo a 700 años de purificación en el purgatorio. No vengo a aterrorizarte, sino a iluminarte, porque si Dios permite estas revelaciones, es por amor, para que corrijas a tiempo lo que aún puede corregirse. Si crees que esta advertencia puede salvar tu alma y la de los tuyos, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mí. Quédate hasta el final de este video, porque al terminar comprenderás exactamente qué errores espirituales debemos evitar para no recorrer ese mismo camino. Y antes de comenzar, si anhelas que tu corazón permanezca siempre fiel a Dios, dale like a este video. Y si deseas que Santa Teresa te acompañe en tu camino hacia la santidad, suscríbete a este canal. Hermana mía, existe un número que Santa Teresa de Ávila escribió con mano temblorosa. Un número que no es símbolo, ni metáfora, ni exageración piadosa. Es una cifra exacta que Dios le reveló sobre el destino de un alma concreta. 700 años de purificación en el purgatorio. 700 años. Piensa en ello. Desde el año 1326 hasta hoy. Desde antes del descubrimiento de América. Desde antes de la invención de la imprenta. 700 años de sufrimiento purificador para un alma que ante los ojos del mundo parecía buena. Santa Teresa no habló de esta alma por morbo ni por crueldad. Lo hizo porque había recibido una misión divina: advertir a las almas devotas, a las que se creen seguras, a las que cumplen exteriormente con sus deberes religiosos, que existe un camino espiritual peligrosísimo que puede conducir a una purificación de proporciones inimaginables. Esta no es la historia de una pecadora escandalosa. No es el relato de alguien que vivió en vicios manifiestos, que negó públicamente a Dios o que cometió crímenes atroces. Es algo mucho más inquietante. Es la historia de un alma que asistía a misa, que comulgaba, que rezaba sus devociones, que era considerada ejemplar por quienes la rodeaban, pero que interiormente recorría un camino equivocado. Y Dios, en su misericordia infinita, permitió que Santa Teresa conociera este caso para que nosotras, sus hijas espirituales, comprendiéramos algo aterrador y a la vez liberador. La santidad no se mide solo por lo que hacemos externamente, sino por lo que somos interiormente, y que es posible engañar a todos los que nos rodean, incluso engañarnos a nosotras mismas, pero jamás engañar a Dios. Santa Teresa describe en sus escritos cómo Dios le mostró el estado de esta alma. No fue un sueño ni una fantasía, fue una revelación clara, detallada, precisa. Ella pudo ver el momento exacto en que esta alma compareció ante el tribunal divino. Pudo contemplar la justicia perfecta de Dios, pesando cada pensamiento, cada intención, cada acto de aquella vida. Y el veredicto fue 700 años. La santa no nos dice el nombre de esta alma, no nos revela si fue hombre o mujer, si vivió en su época o en tiempos anteriores, porque el nombre no importa. Lo que importa es el camino que recorrió.
Lo que importa es comprender cómo una vida aparentemente correcta puede acumular tal peso de imperfección que requiera 7 siglos de fuego purificador. Cuando Santa Teresa recibió esta revelación, quedó profundamente conmovida. Ella misma confesó que experimentó un terror santo, un temblor del alma que la llevó a redoblar su vigilancia espiritual. Si un alma devota que cumplía con sus obligaciones religiosas podía llegar a semejante destino, ¿qué seguridad podía tener ella misma? ¿Qué seguridad podemos tener cualquiera de nosotras? Por eso ella escribió. Por eso nos dejó esta advertencia, porque sabía que muchas almas buenas, almas sinceras, almas que aman a Dios, pueden estar recorriendo sin saberlo ese mismo camino peligroso. Pueden estar acumulando día tras día, año tras año, un peso espiritual que solo se manifestará cuando ya sea demasiado tarde para corregirlo en esta vida. Y aquí viene lo más importante, hermana mía, lo que hace esta revelación tan relevante para ti y para mí en este momento. Santa Teresa no solo nos dice que esta alma sufrió 700 años de purificación, nos dice por qué. Nos explica cuál fue el camino espiritual específico que la condujo a ese destino. Y ese camino no comenzó con un pecado grave. Comenzó con algo mucho más sutil. Algo que todas podemos estar viviendo ahora mismo sin darnos cuenta. Algo que parece inofensivo, pero que, dejado crecer durante años, se convierte en una carga espiritual de dimensiones catastróficas. Santa Teresa nos advierte que este no es un caso aislado. No es la excepción que confirma la regla. Es, por el contrario, un ejemplo de algo que sucede con más frecuencia de lo que imaginamos. Muchas almas devotas, muchas personas que se consideran buenas cristianas, están recorriendo en este preciso instante ese mismo camino sin saberlo. Por eso esta revelación no es una amenaza, es un acto de amor. Es Dios mostrándonos a través de su confidente Teresa dónde están los peligros ocultos del camino espiritual. Es una luz que ilumina los errores sutiles, las desviaciones imperceptibles, las actitudes interiores que parecen inocentes, pero que conducen al desastre. Porque el problema no fue lo que esta alma hizo, el problema fue lo que no hizo. No fue lo que eligió, sino lo que dejó de elegir. No fue el camino que tomó, sino el camino que abandonó sin darse cuenta. Y tú, hermana mía que me escuchas ahora, necesitas saber exactamente cuál fue ese camino. Necesitas comprender con claridad meridiana qué errores espirituales llevaron a esta alma a una purificación tan prolongada. Porque sólo así podrás examinar tu propia vida y corregir a tiempo lo que debe ser corregido. Santa Teresa nos dice que cuando vio el estado de esta alma, comprendió algo fundamental, que la misericordia de Dios es infinita, pero que su justicia es perfecta, que Dios perdona todo pecado sinceramente confesado, pero que las consecuencias del pecado, las heridas que dejamos en nuestra alma, deben ser sanadas. Y que esa sanación, si no la realizamos en esta vida, deberá realizarse en la otra. Esta alma no está condenada eternamente. Llegará al cielo, verá a Dios cara a cara, gozará de la bienaventuranza eterna. Pero antes, debe pasar 700 años purificándose de todo aquello que la apartó de la voluntad divina durante su vida terrenal. 700 años de fuego espiritual, 700 años de anhelo insatisfecho de Dios, 700 años de arrepentimiento profundo por no haber amado como debía, 700 años que pudieron evitarse con una vida interior auténtica. Pero ¿cómo llegó esta alma a semejante destino? ¿Cuál fue exactamente el camino espiritual que recorrió? ¿Qué actitudes interiores la desviaron sin que nadie lo notara? Eso es lo que Santa Teresa nos revela paso a paso. Y eso es lo que debemos comprender con toda claridad si queremos evitar recorrer ese mismo camino. Esta alma sobre la que Santa Teresa recibió revelación divina no era lo que el mundo llamaría una pecadora. Al contrario, era una persona que cumplía fielmente con sus deberes religiosos. Asistía a misa cada domingo sin falta.
Confesaba sus pecados regularmente, comulgaba con devoción aparente, rezaba sus oraciones diarias, ayunaba cuando la iglesia lo prescribía. Externamente todo estaba en orden. Sus vecinos la consideraban ejemplar. Su familia la veía como modelo de virtud cristiana. En su comunidad era conocida como persona piadosa, correcta en sus costumbres, cumplidora de los mandamientos. Nadie habría imaginado que después de su muerte enfrentaría 700 años de purificación, porque esta alma había aprendido perfectamente a mantener las apariencias. Conocía las respuestas correctas a las preguntas espirituales. Sabía qué decir en cada momento. Dominaba el lenguaje de la piedad. Cumplía con los rituales externos con precisión admirable. Pero había algo que nadie podía ver, algo que permanecía oculto en lo más profundo de su corazón. Algo que ni siquiera ella misma había identificado con claridad, porque estaba demasiado ocupada manteniendo la fachada externa de su vida religiosa. Esta alma vivía dividida. Por un lado estaba lo que mostraba al mundo, la persona devota, correcta, cumplidora. Por otro lado estaba lo que realmente habitaba en su interior, un corazón que había aprendido a funcionar de manera mecánica, que había perdido la autenticidad del encuentro personal con Dios. Santa Teresa explica que esta alma rezaba, sí, pero sus oraciones eran repeticiones automáticas, palabras que salían de sus labios pero que no brotaban de su corazón, fórmulas memorizadas que pronunciaba mientras su mente vagaba en 1000 direcciones diferentes, devociones que cumplía por costumbre, no por amor. Comulgaba frecuentemente, pero lo hacía como quien cumple un requisito social o religioso. Se acercaba al altar, porque así se esperaba de una persona piadosa. Recibía el cuerpo de Cristo sin preparación interior verdadera, sin examen de conciencia profundo, sin hambre auténtica de Dios. Era un acto externo más en su rutina religiosa. Confesaba sus pecados, pero siempre los mismos pecados superficiales. Pequeñas faltas que mencionaba por decir algo, pero sin verdadero arrepentimiento, sin propósito real de enmienda, sin deseo auténtico de cambiar. La confesión se había convertido en un trámite que cumplía para mantener su imagen de persona devota. Y lo más peligroso de todo, esta alma se consideraba a sí misma en buen estado espiritual. Cuando se comparaba con otros que no iban a misa, que no rezaban, que vivían en pecado manifiesto, se sentía satisfecha de sí misma. Se creía mejor que muchos. Se consideraba del lado correcto. Esta autosatisfacción espiritual era como un veneno lento que iba matando su alma desde dentro. Porque mientras se sentía segura en su religiosidad externa, no advertía que su corazón se había ido enfriando progresivamente, que su amor a Dios se había vuelto tibio, que su vida espiritual era una cáscara vacía, una apariencia sin sustancia. Santa Teresa nos dice que esta alma podría haber sido cualquiera de nosotras. No era una persona extraordinariamente mala. Era simplemente una persona ordinaria que había caído en la trampa más común y más peligrosa de la vida espiritual: conformarse con las apariencias externas sin cultivar la autenticidad interior. Vivía como si Dios fuera un inspector al que había que mantener satisfecho con el cumplimiento de ciertas normas, como si la vida cristiana consistiera en marcar casillas en una lista de deberes religiosos, como si la santidad fuera cuestión de acumular prácticas externas en lugar de transformación interior. Y así pasaban los años, misa tras misa, confesión tras confesión, comunión tras comunión, oración tras oración, todo correcto en la forma, todo vacío en el contenido, todo muerto en el espíritu. Esta alma había olvidado algo fundamental: que Dios no busca siervos que cumplan mecánicamente con sus obligaciones. Busca hijos que lo amen de corazón. No desea rituales externos perfectos si el corazón está ausente. Prefiere un acto pequeño hecho con amor auténtico que 1000 prácticas religiosas realizadas por costumbre o por miedo. Pero ella no lo sabía.
O tal vez sí lo sabía intelectualmente, pero jamás lo había llevado a la práctica. Había escuchado sermones sobre el amor a Dios. Había leído libros piadosos que hablaban de la entrega del corazón. Había oído confesores que le hablaban de la importancia de la vida interior. Pero todo eso permanecía en el nivel de las palabras. Nunca había descendido a la profundidad de su ser. Su vida espiritual era como una casa con fachada hermosa, pero interior descuidado. Como un árbol que desde lejos parece frondoso, pero que al acercarse se descubre hueco por dentro. Como un sepulcro blanqueado que por fuera parece hermoso, pero por dentro está lleno de muerte. Y lo más trágico es que esta alma no era consciente de su estado real. Se había acostumbrado tanto a vivir en la superficie que ya no sabía ni siquiera que existía una profundidad. Había perdido la capacidad de mirar hacia adentro con honestidad. Se había vuelto experta en autoengañarse. Cuando surgía en su conciencia algún remordimiento, alguna inquietud espiritual, algún llamado interior a una conversión más profunda, ella lo acallaba rápidamente. Se decía a sí misma que ya estaba haciendo suficiente, que ya cumplía con lo que Dios esperaba, que no era necesario exigirse más. Y así, año tras año, esta alma caminaba creyendo estar en la luz, sin darse cuenta de que en realidad avanzaba hacia una oscuridad cada vez más densa. Una oscuridad que solo se manifestaría en toda su hondura cuando llegara el momento de su muerte y tuviera que presentarse ante Dios sin máscaras, sin apariencias, sin posibilidad de seguir engañándose, porque algo estaba a punto de suceder en el interior de esta alma. Algo que marcaría el inicio de una desviación mucho más grave. Algo que convertiría su religiosidad superficial en un verdadero peligro para su salvación eterna. La primera grieta en el edificio aparentemente sólido de su vida espiritual estaba a punto de aparecer. Y esa grieta, dejada sin atender, se convertiría con el tiempo en un abismo que requeriría 700 años para ser reparado. La primera grieta no apareció como un terremoto espiritual. No hubo un momento dramático en el que esta alma cayera en algún pecado escandaloso. No cometió adulterio, no robó, no mató, no blasfemó públicamente contra Dios. La primera grieta fue algo mucho más sutil, mucho más imperceptible y por eso mismo mucho más peligroso. Fue una actitud interior. Santa Teresa nos revela que esta alma comenzó a desarrollar algo que en el lenguaje espiritual se llama orgullo espiritual. Pero no era el orgullo evidente del que se jacta de sus virtudes. Era un orgullo sutil, escondido incluso de su propia conciencia, un orgullo que se disfrazaba de piedad. Esta alma comenzó a mirarse a sí misma con satisfacción. Cuando veía a otros que faltaban a misa, ella pensaba en su interior: gracias a Dios que yo no soy como ellos. Cuando observaba a personas que vivían en pecado manifiesto, se sentía internamente superior. Cuando conocía casos de infidelidad, de deshonestidad, de vicios públicos, experimentaba una satisfacción secreta al compararse favorablemente con esos pecadores. Esta comparación constante con los demás se convirtió en el alimento diario de su ego espiritual. Ya no se acercaba a Dios como una mendiga necesitada de misericordia, sino como alguien que presentaba sus credenciales de buena conducta. Ya no oraba diciendo: Señor, ten piedad de mí que soy pecadora, sino que en el fondo de su corazón decía: Señor, mira todo lo bueno que hago por ti. Y aquí comienza lo verdaderamente peligroso. Esta alma empezó hasta a apropiarse de sus buenas obras como si fueran mérito exclusivamente suyo. Olvidó que toda gracia viene de Dios. Olvidó que sin Él nada podemos hacer. Comenzó a sentir que sus actos de piedad la hacían acreedora a favores divinos, como si Dios estuviera en deuda con ella. Cuando rezaba, lo hacía contando mentalmente sus oraciones como quien acumula capital espiritual. Cuando ayunaba, guardaba registro interior de su sacrificio esperando recompensa. Cuando daba limosna, anotaba en el libro secreto de su corazón cuánto había dado
para recordárselo a Dios cuando necesitara algo. Su vida espiritual se había convertido en una transacción comercial. Ya no se trataba de amor gratuito, sino de intercambio calculado. Yo te doy esto, Dios, y tú me debes aquello. Esta mentalidad mercantilista había invadido completamente su relación con lo divino. Pero lo más grave es que esta actitud permanecía completamente invisible para quienes la rodeaban. Externamente, seguía cumpliendo con las mismas prácticas de siempre. Su conducta no había cambiado. Sus palabras seguían siendo piadosas. Su asistencia a los sacramentos continuaba siendo regular. Nadie podía ver lo que estaba sucediendo en las profundidades de su corazón. Santa Teresa explica que junto con este orgullo espiritual sutil, comenzó a crecer en esta alma otra actitud igualmente peligrosa: el apego a su propia voluntad. Esta alma había aprendido a presentar sus deseos personales como si fueran voluntad de Dios. Cuando quería algo, encontraba maneras de convencerse a sí misma de que eso era lo que Dios quería para ella. Si deseaba cierta comodidad, se decía que Dios no quería que se mortificara demasiado. Si prefería evitar cierto sacrificio, se convencía de que la prudencia era una virtud y que Dios no pedía heroísmos innecesarios. Si le costaba perdonar a alguien que la había ofendido, se justificaba pensando que la justicia también es virtud y que no debía permitir que abusaran de ella. Así, poco a poco, esta alma fue construyendo toda una teología personal acomodada a sus preferencias. Una religiosidad hecha a su medida. Una espiritualidad que nunca la incomodaba realmente, que nunca le exigía salir verdaderamente de sí misma, que nunca la confrontaba con la radicalidad del Evangelio. Y junto con esto apareció también una tercera actitud: la frialdad afectiva hacia Dios. Sus oraciones se habían vuelto cada vez más mecánicas. Ya no experimentaba ninguna emoción cuando rezaba. Ya no sentía nada especial cuando comulgaba. Los textos sagrados que antes la conmovían, ahora le parecían repetitivos y aburridos. Pero en lugar de alarmarse por esta sequedad espiritual, en lugar de buscar ayuda, en lugar de intensificar su búsqueda de Dios, esta alma se acomodó a la frialdad. Se dijo a sí misma que la vida espiritual no se trata de sentimientos, que lo importante es cumplir aunque no se sienta nada, que la fe madura no necesita consolaciones. Y tenía razón en parte. La vida espiritual no depende de los sentimientos. La fe madura puede caminar en sequedad. Pero hay una diferencia abismal entre la sequedad que purifica, que hace crecer en virtud, que lleva a buscar a Dios con más intensidad, y la sequedad que es síntoma de muerte espiritual, de un corazón que se ha enfriado, de un amor que se ha apagado. Esta alma estaba experimentando la segunda clase de sequedad. No era la noche oscura del alma que purifica a los santos. Era simplemente la consecuencia lógica de haber reducido su relación con Dios a un conjunto de prácticas externas sin vida interior auténtica. Santa Teresa nos dice que estas tres actitudes, el orgullo espiritual sutil, el apego a la propia voluntad y la frialdad afectiva hacia Dios, son las señales de alarma más importantes que toda alma devota debe vigilar, porque son el inicio de la desviación, la primera grieta en el edificio espiritual. Y lo más peligroso es que esta alma no identificó estas actitudes como problemas graves. Las veía como cosas normales, como pequeñeces sin importancia, como rasgos de su personalidad que no requerían corrección urgente. Después de todo, seguía cumpliendo con sus deberes religiosos. Seguía siendo considerada una buena cristiana. No estaba cometiendo pecados graves manifiestos, pero Dios ve el corazón. Y en el corazón de esta alma se estaba gestando una división profunda, una separación creciente entre lo que aparentaba externamente y lo que vivía interiormente, una distancia cada vez mayor entre sus palabras piadosas y sus verdaderas motivaciones. Y esa grieta, esa pequeña fisura en el edificio de su vida espiritual, no se quedaría ahí, porque las grietas espirituales
cuando no se atienden, cuando no se corrigen, cuando no se curan con la gracia de Dios, tienen una tendencia inevitable a expandirse. Lo que comenzó como una actitud sutil de orgullo espiritual estaba a punto de convertirse en algo mucho más grave. Lo que empezó como un apego inocente a la propia voluntad iba a transformarse en una resistencia cada vez más endurecida a la acción de Dios. Lo que inició como una pequeña frialdad afectiva terminaría en una muerte espiritual casi completa, porque esta alma estaba entrando en una fase todavía más peligrosa de su camino equivocado. Una fase en la que pequeñas decisiones cotidianas aparentemente insignificantes irían acumulando un peso espiritual que con el tiempo se volvería insoportable. Santa Teresa nos revela algo que debería hacernos temblar. La gravedad espiritual de una vida no se mide por grandes caídas, sino por pequeñas elecciones repetidas durante años. Esta alma no vivió ningún drama espectacular. No hubo momento en que tomara una decisión obviamente perversa, pero hubo miles de momentos pequeños en los que eligió mal. Cada mañana, cuando sonaba la hora de levantarse para la oración, esta alma tenía una elección. Podía levantarse con prontitud, ofreciendo a Dios ese primer sacrificio del día, o podía quedarse 5 minutos más en la cama, posponiendo el encuentro con Dios. Y eligió lo segundo. No una vez, sino cientos, miles de veces a lo largo de los años. Cada vez que leía las Escrituras o algún libro espiritual y encontraba una enseñanza que la incomodaba, que la llamaba a cambiar algún aspecto de su vida, esta alma tenía una elección. Podía acoger esa palabra como mensaje divino y disponerse a obedecer, o podía encontrar justificaciones para seguir como estaba. Y eligió lo segundo, una y otra vez. Cada vez que en la oración sentía un impulso interior a ser más generosa, a perdonar más profundamente, a entregarse más completamente, esta alma tenía una elección. Podía responder con un sí generoso, o podía negociar con Dios, poner condiciones, regatear su entrega. Y eligió lo segundo, sistemáticamente. Cada vez que surgía una oportunidad de servir a alguien necesitado, de visitar a un enfermo, de consolar a un afligido, de ayudar a quien sufría, esta alma tenía una elección. Podía incomodarse por amor al prójimo, o podía buscar excusas para no involucrarse, y eligió lo segundo, vez tras vez tras vez. Cada vez que alguien la ofendía o la contrariaba, esta alma tenía una elección. Podía perdonar de corazón, ofrecer ese dolor como sacrificio, responder con mansedumbre, o podía guardar resentimiento, alimentar su orgullo herido, cultivar pensamientos de venganza sutil, y eligió lo segundo, durante décadas. Cada vez que tenía que elegir entre su comodidad y la voluntad de Dios, entre su gusto personal y el bien del prójimo, entre su orgullo y la humildad, entre su interés y la caridad, esta alma eligió consistentemente a favor de sí misma, no de manera escandalosa, no de forma que pudiera ser juzgada por otros, pero sí de manera constante, persistente, acumulativa. Y aquí está el horror silencioso que Santa Teresa nos quiere hacer comprender. Cada una de esas pequeñas elecciones egoístas dejaba un depósito espiritual, como el polvo que se acumula día a día en una casa que no se limpia, como las gotas de agua que con el tiempo perforan la roca, como el óxido que poco a poco corroe el metal. Esta alma iba acumulando un peso invisible, un peso que no se manifestaba en su vida terrenal porque Dios, en su paciencia infinita, le daba tiempo para arrepentirse, para corregir el rumbo, para limpiar lo que estaba ensuciando. Pero ese peso estaba ahí, y estaba creciendo. Santa Teresa explica que en la vida espiritual funciona una ley inexorable. Todo lo que no se purifica en esta vida debe purificarse en la otra. Cada apego desordenado, cada egoísmo no mortificado, cada orgullo no humillado, cada frialdad no calentada por el amor de Dios, todo eso permanece adherido al alma y debe ser quemado por el fuego del purgatorio.
Esta alma vivía como si sus pequeñas infidelidades no tuvieran consecuencias. Se decía a sí misma que no eran cosas graves, que Dios entendería, que nadie es perfecto, que ya se corregiría más adelante, que tenía tiempo, que no era para tanto. Y tenía razón en que no eran pecados mortales que la condenaran al infierno. Pero se equivocaba completamente al pensar que no tenían consecuencias, porque cada pequeña elección egoísta era como una piedra más en una mochila que tendría que cargar en el purgatorio. Y después de décadas de acumulación, esa mochila pesaba 700 años. Lo más aterrador es que esta acumulación era completamente invisible. Esta alma seguía yendo a misa cada domingo. Seguía confesándose regularmente, aunque sus confesiones eran superficiales y nunca tocaban la raíz del problema. Seguía comulgando frecuentemente. Seguía rezando sus oraciones diarias. Externamente todo parecía en orden, pero internamente su alma se iba llenando de polvo espiritual, de herrumbre, de suciedad acumulada, de egoísmo estratificado, de orgullo fosilizado, de tibieza cristalizada, y ella no lo veía, o no quería verlo, o había perdido la capacidad de verlo. Santa Teresa nos dice que esta alma recibió muchas oportunidades de corrección. Dios le enviaba inspiraciones interiores, llamándola a una conversión más profunda. Le ponía en el camino personas que con sus ejemplos o sus palabras la confrontaban con su mediocridad espiritual. Permitía que leyera textos santos que hablaban exactamente de su situación. Le enviaba pequeños sufrimientos que podían haberla despertado de su letargo. Pero esta alma había desarrollado una capacidad asombrosa para no escuchar, para no ver, para no sentir. Se había vuelto experta en acallar la voz de la conciencia, en encontrar justificaciones para todo, en convencerse a sí misma de que estaba bien como estaba, en posponer indefinidamente cualquier cambio real. Y así pasaron los años. 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, cada día añadiendo su pequeño peso a la carga acumulada, cada semana sumando su cuota de mediocridad, cada mes depositando su sedimento de tibieza, cada año construyendo otro piso en la torre de su autoengaño. Esta alma no caía estrepitosamente, simplemente no avanzaba, no crecía, no maduraba espiritualmente. Se había estancado en una religiosidad superficial y se había acomodado ahí como quien se instala cómodamente en una casa sin darse cuenta de que esa casa se está hundiendo lentamente en un pantano. Y lo más terrible es que cuando le llegaban noticias de la muerte de conocidos, cuando asistía a funerales, cuando veía pasar los años y acercarse la vejez, esta alma no se alarmaba. No experimentaba ese santo temor que debería llevar a toda persona consciente a preguntarse: ¿estoy preparada para encontrarme con Dios? ¿Qué encontrará Él cuando mire en mi corazón? ¿Qué justificación podré dar por todos estos años de mediocridad? No. Esta alma se sentía tranquila. Se consideraba en buena situación espiritual. Después de todo, cumplía con lo esencial. No era una gran pecadora. Estaba dentro de los límites de lo aceptable. Dios seguramente sería comprensivo. No había razón para preocuparse excesivamente. Pero Dios ve lo que nadie más ve. Y en el alma de esta persona, Él veía décadas de polvo acumulado, años de herrumbre espiritual, lustros de egoísmo estratificado. Todo eso que ella no quería ver, que justificaba, que minimizaba, que posponía limpiar, estaba ahí y tendría que ser purificado. Y después de tanto tiempo viviendo así, después de tantos años de pequeñas infidelidades acumuladas, esta alma estaba a punto de cruzar un umbral todavía más peligroso, un punto desde el cual el retorno sería casi imposible, un momento crítico que determinaría definitivamente su destino purgatorial. Existe un momento terrible en la vida espiritual,
un momento que Santa Teresa identificó con claridad profética. Es el momento en que un alma deja de sentir remordimiento por su mediocridad, el momento en que la conciencia, después de ser ignorada tantas veces, finalmente se calla, el momento en que el corazón, después de tantos rechazos a la gracia, se endurece. Esta alma llegó a ese punto. Ya no le molestaba su tibieza, ya no sentía inquietud por su falta de amor auténtico a Dios. Ya no experimentaba vergüenza por la división entre su apariencia externa y su realidad interior. Se había acostumbrado completamente a vivir en la mediocridad espiritual y había hecho las paces con esa situación. Santa Teresa nos dice que esto es lo más peligroso que puede sucederle a un alma devota, porque mientras hay inquietud, hay esperanza. Mientras la conciencia sigue molestando, todavía existe la posibilidad de corrección. Pero cuando un alma alcanza ese estado de conformidad tranquila con su tibieza, cuando ya no siente que algo está mal, ha cruzado una línea invisible pero real. Esta alma seguía cumpliendo con todas sus prácticas religiosas externas, pero ya lo hacía de forma completamente automática, sin ninguna lucha interior, sin ningún anhelo de mejorar, sin ninguna aspiración a la santidad. Había llegado a un equilibrio cómodo entre la apariencia de piedad y la realidad de su egoísmo interior. Cuando leía en el Evangelio el llamado a la perfección, cuando escuchaba sermones sobre la entrega total a Dios, cuando encontraba en los escritos de los santos testimonios de amor ardiente al Señor, esta alma ya no sentía ni siquiera una punzada de inquietud. Simplemente pensaba que eso era para almas extraordinarias, para santos, para personas con vocaciones especiales, pero no para ella. Se había construido toda una teología de la mediocridad, una teología que justificaba su tibieza como prudencia, que presentaba su falta de fervor como madurez, que disfrazaba su egoísmo como realismo, que convertía su cobardía espiritual en sensatez. Y lo más grave es que esta alma ya no buscaba crecer espiritualmente. Había dejado de aspirar a algo más. Se había instalado definitivamente en su zona de comodidad religiosa. Ya no leía libros espirituales con ánimo de aprender y cambiar, sino simplemente por cumplir con una práctica que se esperaba de ella. Ya no acudía a la dirección espiritual buscando orientación sincera, sino solo para confirmar que estaba bien como estaba. Santa Teresa explica que cuando un alma llega a este punto, la acción de la gracia divina se encuentra con una resistencia casi invencible. No es que Dios deje de llamar, no es que el Espíritu Santo deje de inspirar, es que el alma se ha vuelto sorda a esa voz. Ha desarrollado una coraza de autojustificación tan gruesa que ya nada la penetra. Esta alma había aprendido a vivir cómodamente con sus contradicciones. Podía rezar piadosamente por la mañana y pasar el día entero sin un solo pensamiento auténtico dirigido a Dios. Podía comulgar el domingo y vivir toda la semana como si Dios no existiera. Podía hablar con lenguaje religioso mientras su corazón permanecía completamente centrado en sí misma. Y lo más terrible es que esta división ya no le causaba ninguna incomodidad. Se había normalizado completamente. Era simplemente su manera de ser, su forma de vivir la fe, y le parecía perfectamente aceptable. Cuando surgían oportunidades claras de conversión más profunda, cuando la providencia le ponía delante situaciones que la llamaban a salir de su mediocridad, cuando Dios le enviaba cruces que podían purificarla si las aceptaba con amor, esta alma simplemente las esquivaba. Buscaba el camino más fácil, elegía la comodidad, y ya ni siquiera sentía que estaba rechazando algo importante. Santa Teresa nos revela que en esta etapa, esta alma todavía se consideraba a sí misma en buen estado espiritual. Se comparaba constantemente con otros que veía como más alejados de Dios y se sentía satisfecha de sí misma. Pensaba que con cumplir lo mínimo exteriormente era suficiente. Creía que Dios no podía pedirle más. Pero la verdad era devastadora. Esta alma había llegado al punto de no retorno interior.
no porque fuera imposible que se convirtiera. Dios puede convertir a cualquiera hasta el último momento, sino porque ella misma había cerrado las puertas de su corazón con tantas cerraduras de autojustificación que, humanamente hablando, era casi imposible que algo las abriera. Su corazón se había endurecido, no con la dureza violenta del pecador escandaloso que rechaza a Dios abiertamente, sino con la dureza sutil y terrible del alma devota que cree estar bien cuando en realidad está espiritualmente muerta, con la dureza del fariseo que cumple la ley externa, pero cuyo interior está lleno de hipocresía. Y así vivió sus últimos años, cumpliendo mecánicamente con sus deberes religiosos, manteniendo su reputación de persona piadosa, considerándose a sí misma en buen camino hacia la salvación, sin sospechar ni remotamente el peso espiritual terrible que había acumulado durante décadas de pequeñas infidelidades. Santa Teresa nos dice que cuando finalmente llegó la muerte de esta alma, el encuentro con Dios fue devastador, porque en ese momento todas las máscaras cayeron, todas las justificaciones se evaporaron, todas las autoengaños se deshicieron, y el alma se vio a sí misma tal como realmente era, tal como Dios siempre la había visto, y lo que vio fue aterrador. Décadas de egoísmo disfrazado de piedad, años de orgullo espiritual encubierto, lustros de tibieza justificada como prudencia, una vida entera dedicada a mantener apariencias mientras el corazón permanecía cerrado al amor auténtico de Dios. No había pecados mortales que la condenaran al infierno. Esta alma llegaría eventualmente al cielo, pero antes tendría que pasar por el fuego purificador, un fuego que tendría que quemar décadas de acumulación espiritual, un fuego que tendría que derretir el hielo de su corazón endurecido, un fuego que tendría que purificar todo lo que ella no quiso purificar durante su vida terrenal. Y cuando Santa Teresa preguntó cuánto tiempo tendría que pasar esta alma en ese fuego purificador, la respuesta divina fue clara y precisa: 700 años. 700 años para quemar todo el egoísmo acumulado, 700 años para derretir toda la dureza de corazón estratificada, 700 años para purificar todo lo que pudo haberse purificado en una vida terrena si hubiera elegido el camino de la conversión auténtica. La justicia divina había hablado, y su veredicto no era venganza, sino misericordia, porque esta alma no se perdería eternamente, pero tendría que experimentar en el purgatorio la purificación que rechazó experimentar en la tierra. Ahora bien, hermana mía que me escuchas, necesitamos comprender con exactitud qué significa ese número, qué revela sobre la justicia de Dios y por qué esta revelación es tan importante para tu vida espiritual aquí y ahora. El momento de la muerte llegó. Esta alma, que durante toda su vida se había considerado en buen estado espiritual, que había mantenido fielmente su apariencia de piedad, que nunca había cometido escándalos públicos, que cumplía con todos los deberes religiosos externos, cerró sus ojos en este mundo y los abrió ante la presencia de Dios. Santa Teresa nos dice que ese momento fue de un terror santo para esta alma, porque por primera vez en décadas vio con claridad absoluta, la claridad implacable de la verdad divina, la luz que no permite sombras ni engaños, la realidad sin filtros ni justificaciones. Y en esa luz, esta alma se vio a sí misma tal como realmente era, no como ella se había imaginado, no como la veían los demás, no como se había convencido de ser, sino tal como Dios la había visto siempre, un alma que había recibido innumerables gracias y las había desperdiciado, un alma que conocía el camino correcto pero había elegido la mediocridad, un alma que tuvo toda una vida para amar y apenas amó. El encuentro con la justicia divina no fue un juicio externo, fue el alma misma la que, al verse en la luz de Dios, comprendió exactamente cuánta purificación necesitaba. Fue ella misma quien reconoció que no podía entrar al cielo en ese estado, que necesitaba ser limpiada,
purificada, transformada. Y la sentencia fue pronunciada. 700 años. Pero hermana mía, ¿qué significa realmente este número? ¿Por qué 700 años y no 100 o 1000? Santa Teresa nos ayuda a comprender la lógica divina detrás de esta cifra que parece tan aterradora. Primero, debemos entender que la purificación no se mide en tiempo terrestre. El purgatorio está fuera del tiempo tal como lo conocemos. Los 700 años son una manera de expresar en lenguaje humano una intensidad y profundidad de purificación que de otro modo no podríamos comprender. Es como traducir una realidad espiritual a categorías que nuestras mentes limitadas puedan captar. Segundo, la duración de la purificación corresponde exactamente a la profundidad del apego desordenado que el alma debe soltar. Esta alma no cometió pecados espectaculares, pero vivió décadas en tibieza, acumuló años de pequeños egoísmos, estratificó lustros de orgullo espiritual sutil, y todo eso debe ser quemado. Santa Teresa explica que en el purgatorio se purga principalmente una cosa: el amor propio desordenado. Todo lo que en nuestra vida fue amor a nosotros mismos disfrazado de otras cosas, todo lo que fue búsqueda de nuestra propia voluntad, presentada como voluntad de Dios, todo lo que fue apego a nuestras comodidades, justificado como prudencia. Esta alma había vivido 70 años en la tierra, pero en esos 70 años había acumulado un peso de egoísmo que requería 700 años para ser quemado, una proporción de 10 a 1. ¿Por qué? Porque cuanta más luz se recibe, mayor es la responsabilidad. Cuanta más gracia se ofrece y se rechaza, mayor es el peso que se acumula. Esta alma no era una pagana ignorante, no era alguien que nunca escuchó el Evangelio, no era una persona que vivió sin acceso a los sacramentos, al contrario. Tuvo todas las oportunidades, conoció el camino correcto, escuchó las enseñanzas, recibió las gracias y conscientemente eligió la mediocridad. Y aquí está la clave que Santa Teresa quiere que comprendamos. Dios juzga según la luz recibida. A quien más se le dio, más se le pedirá. Esta alma recibió mucho, conocía mucho, podía haber llegado muy lejos en el camino de la santidad, pero eligió quedarse en la superficie. Y esa elección consciente y sostenida durante décadas tiene un peso terrible. Los 700 años representan también la resistencia que esta alma opuso a la gracia durante su vida. Cada vez que el Espíritu Santo la llamaba a una conversión más profunda y ella decía no. Cada vez que sentía una inspiración divina a cambiar algo en su vida y ella la ignoraba. Cada vez que Dios le enviaba oportunidades de crecimiento y ella las rechazaba. Todo eso creaba una resistencia, una dureza de corazón que ahora debe ser derretida. Santa Teresa nos revela algo más estremecedor. Esta alma comprendió en el momento de su muerte que pudo haber evitado todo ese sufrimiento, que tuvo 1000 oportunidades de purificarse en vida, que cada inspiración divina que rechazó era una oportunidad de limpiar en la tierra lo que ahora debe limpiar en el purgatorio, que cada llamado a la conversión que ignoró era una gracia que, de haberla aceptado, le habría ahorrado siglos de purificación. Y este conocimiento, esta comprensión clara de que pudo haber sido diferente, es parte del sufrimiento del purgatorio. No es solo el fuego que purifica, es también el dolor de saber que todo ese sufrimiento era evitable, que fue resultado de sus propias elecciones, que Dios le dio todas las oportunidades y ella las desperdició. Pero, hermana mía, aquí está la misericordia escondida en medio de la justicia. Estos 700 años son una purificación, no una condenación. Esta alma no se perdió eternamente, no está en el infierno, está en el purgatorio, que es un lugar de misericordia, un hospital espiritual, donde se cura lo que fue herido por el pecado. Y después de esos 700 años, esta alma verá a Dios cara a cara, gozará de la bienaventuranza eterna, experimentará un amor y una felicidad
que ningún sufrimiento terrestre o purgatorial puede compararse. Será completamente transformada, será santa, será feliz para siempre. Pero el camino hasta allá es largo, terriblemente largo, porque eligió que fuera largo cuando pudo haberlo hecho corto. Eligió acumular cuando pudo haber limpiado. Eligió posponer cuando pudo haber corregido. Santa Teresa nos pregunta directamente a través de esta revelación: ¿cuántos años de purgatorio estás acumulando tú en este momento? ¿Cuánto peso espiritual llevas que podría ser limpiado ahora si eligieras la conversión profunda? ¿Cuántas gracias estás rechazando que después tendrás que lamentar haber desperdiciado? Porque esta alma no era diferente de nosotras. Tenía las mismas tentaciones, enfrentaba las mismas dificultades, recibía las mismas gracias. La única diferencia es que ella eligió el camino fácil de la mediocridad y ahora paga las consecuencias. Y nosotras todavía podemos elegir diferente. Todavía hay tiempo, todavía estamos en esta vida, todavía podemos corregirnos, todavía podemos purificarnos aquí en lugar de allá. Todavía podemos responder a las gracias que Dios nos ofrece cada día. Todavía podemos evitar recorrer el mismo camino que llevó a esta alma a 700 años de purificación. Pero para eso necesitamos comprender algo fundamental. ¿Dónde estás tú en este mismo camino? ¿Qué señales hay en tu vida espiritual que podrían indicar que estás caminando en la misma dirección? ¿Cómo puedes reconocer si tu vida interior está sana o si está acumulando el mismo tipo de peso espiritual que esta alma acumuló? Hermana mía, ha llegado el momento más importante de este mensaje. El momento en que debes dejar de mirar a esa alma de la que hemos hablado y comenzar a mirarte a ti misma. Porque Santa Teresa no reveló este caso para que lo escucháramos como una historia interesante sobre alguien más. Lo reveló para que nos examináramos a nosotras mismas. La pregunta que debe resonar en tu corazón ahora mismo es: ¿dónde estoy yo en este camino? ¿Estoy recorriendo la misma senda que llevó a esa alma a 700 años de purificación? ¿Hay señales en mi vida espiritual que indican que voy en esa dirección? Y esta no es una pregunta que debas responder con ligereza. No es algo para pensar rápidamente y descartarlo. Requiere que te detengas, que mires con honestidad brutal hacia tu interior, que permitas que el Espíritu Santo ilumine los rincones oscuros de tu corazón que prefieres no ver. Comencemos por lo más obvio. ¿Cumples externamente con tus deberes religiosos? ¿Vas a misa los domingos? ¿Te confiesas con cierta regularidad? ¿Rezas tus oraciones diarias? Si la respuesta es sí, podrías estar en el inicio del mismo camino que esa alma. Porque ella también hacía todo eso. El cumplimiento externo no garantiza nada. De hecho, puede ser la primera señal de peligro. Porque cuando nos conformamos con cumplir externamente, cuando nos sentimos satisfechas, porque marcamos todas las casillas de la lista religiosa, podemos estar cayendo exactamente en la misma trampa. Ahora viene una pregunta más profunda. Cuando rezas, ¿realmente oras? ¿Tu corazón está presente en tus palabras? ¿Experimentas un encuentro auténtico con Dios? ¿O simplemente repites fórmulas memorizadas mientras tu mente vaga en 1000 direcciones? Sé honesta, no te engañes a ti misma. Si tu oración se ha vuelto mecánica, si ya no sientes nada cuando hablas con Dios, si tus devociones son rutinas vacías que cumples por costumbre, estás exactamente donde estaba esa alma. Y si además ya no te molesta esa sequedad, si te has acostumbrado a orar sin el corazón, si ya no buscas reavivar tu amor a Dios, entonces has avanzado todavía más en ese camino peligroso. Pregúntate también, ¿cómo te ves a ti misma en comparación con otros? Cuando ves a personas que no practican la fe, que no van a misa, que viven en pecado manifiesto, sientes en tu interior una satisfacción secreta. Te dices a ti misma, gracias a Dios que yo no soy como ellos. ¿Te sientes espiritualmente superior? Si es así, ese es el orgullo espiritual sutil del que hablamos. El mismo que tenía esa alma.
y es uno de los pecados más peligrosos que existen porque nos ciega completamente a nuestro verdadero estado. El fariseo del Evangelio oraba así, y Jesús nos advirtió que el publicano humilde que se reconocía pecador salió justificado, no el fariseo orgulloso. Otra pregunta crucial: ¿vives dividida? Hay una diferencia entre lo que muestras externamente y lo que realmente vives en tu interior. ¿Usas un lenguaje piadoso en público pero tu corazón está frío? ¿Aparentas ser devota pero en secreto vives centrada completamente en ti misma? Esta división es mortal. Es exactamente lo que destruyó a esa alma. Y lo más peligroso es que podemos vivir así durante años sin darnos cuenta, porque nos volvemos expertas en autoengañarnos, en justificar nuestras contradicciones, en presentar nuestra hipocresía como si fuera normalidad. Examina también tu respuesta a las inspiraciones divinas. Cuando lees algo en el Evangelio que te incomoda, cuando escuchas un sermón que te confronta, cuando sientes un impulso interior a cambiar algo en tu vida, ¿cómo respondes? ¿Te abres con docilidad o buscas inmediatamente justificaciones para seguir como estás? Si tu patrón constante es resistir los llamados a la conversión, si siempre encuentras razones para no cambiar, si pospones indefinidamente las correcciones que sabes que debes hacer, estás endureciendo tu corazón. Y un corazón endurecido acumula exactamente el tipo de peso espiritual que esa alma acumuló. Pregúntate sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un verdadero sacrificio por amor a Dios? No me refiero a cumplir con lo obligatorio. Me refiero a renunciar voluntariamente a algo que te gusta, a incomodarte por servir al prójimo, a elegir la voluntad de Dios sobre tu propia comodidad en algo que no era estrictamente necesario. Si han pasado meses o incluso años desde la última vez que hiciste un verdadero acto de amor generoso hacia Dios, entonces tu vida espiritual está completamente estancada. Estás viviendo en la tibieza. Y la tibieza, según el mismo Cristo nos advierte en el Apocalipsis, es algo que Él aborrece. Otra señal importante: ¿buscas activamente crecer en la vida espiritual? ¿Lees libros santos con ánimo de aprender y cambiar? ¿Buscas dirección espiritual sincera? ¿Te examinas profundamente en la confesión? ¿O simplemente mantienes un nivel mínimo de práctica religiosa que te hace sentir tranquila? Si te has instalado cómodamente en un nivel básico de vida cristiana, si ya no aspiras a nada más, si has dejado de luchar por la santidad porque crees que eso es solo para almas extraordinarias, entonces has llegado al mismo punto de conformidad mediocre en el que vivió esa alma durante décadas. Y ahora la pregunta más difícil: ¿te molesta tu tibieza? ¿Sientes inquietud espiritual por tu falta de amor auténtico a Dios? ¿Te duele reconocer que vives dividida, que tu vida interior no corresponde con tu apariencia externa? ¿O ya te has acostumbrado a vivir así y has hecho las paces con tu mediocridad? Si todavía sientes inquietud, si todavía te duele reconocer que no amas a Dios como deberías, hay esperanza. Esa inquietud es la voz del Espíritu Santo que todavía lucha por tu alma. Pero si ya no sientes nada, si leer todo esto no te conmueve, si tu corazón permanece tranquilo e indiferente, entonces estás en grave peligro. Has llegado al punto de endurecimiento del que hablamos. Hermana mía, no te engañes. No minimices estas preguntas. No busques justificaciones fáciles para seguir como estás. Santa Teresa reveló este caso precisamente para almas como tú, que cumplen externamente, pero que podrían estar acumulando siglos de purificación sin darse cuenta. La buena noticia es que todavía estás viva. Todavía hay tiempo. Todavía puedes corregir el rumbo. Todavía puedes elegir un camino diferente al que eligió esa alma. Pero para eso, necesitas primero reconocer con honestidad dónde estás. Necesitas dejar de engañarte a ti misma. Y después de reconocer dónde estás, necesitas comprender cuáles son los errores específicos que debes evitar. Los patrones de pensamiento y acción
que te llevarían exactamente por el mismo camino. Las trampas sutiles en las que caen las almas devotas que terminan acumulando siglos de purificación. Santa Teresa, con su claridad característica, identifica 3 errores fundamentales que conducen a las almas devotas por el mismo camino peligroso que llevó a aquella alma a 700 años de purificación. Estos no son pecados espectaculares, son errores sutiles, casi imperceptibles, pero devastadoramente efectivos para destruir nuestra vida espiritual. El primer error es confiar en nuestra propia bondad externa. Es el error de creer que porque cumplimos con nuestros deberes religiosos, porque vamos a misa, porque rezamos nuestras oraciones, porque no cometemos pecados graves manifiestos, ya estamos bien ante Dios. Esta confianza en nuestra corrección externa es mortal. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque nos hace bajar la guardia. Nos hace sentir seguros cuando en realidad estamos en peligro. Nos impide ver que nuestra vida interior puede estar completamente muerta mientras mantenemos una fachada religiosa impecable. Es exactamente el error del fariseo que confiaba en su propia justicia. Esta confianza en lo externo nos lleva a compararnos constantemente con otros. Miramos a quienes están peor que nosotras y nos sentimos satisfechas. Al menos yo voy a misa, no como fulana. Al menos yo rezo, no como mengana. Al menos yo no cometo esos pecados graves que cometen otros. Y en esa comparación constante alimentamos nuestro orgullo espiritual. Pero Dios no nos juzga en comparación con otros. Nos juzga según la luz que hemos recibido y cómo hemos respondido a ella. No importa si somos mejores que 1000 personas. Lo que importa es si estamos siendo fieles a la gracia específica que Dios nos ha dado. Y cuando confiamos en nuestra bondad externa, dejamos de preguntarnos si realmente estamos siendo fieles. El segundo error, igualmente devastador, es postergar la conversión profunda del corazón. Es el error de decir después. Después me entregaré más completamente a Dios. Después trabajaré en serio mi vida interior. Después haré ese cambio que sé que debo hacer. Después corregiré esa actitud que sé que está mal. Después. Y mientras tanto, seguimos cumpliendo externamente, seguimos manteniendo las apariencias, seguimos sintiéndonos tranquilas porque no es que estemos rechazando a Dios, simplemente estamos esperando el momento adecuado. Pero ese momento adecuado nunca llega. Los años pasan y seguimos posponiendo la conversión auténtica. Santa Teresa nos advierte que este es uno de los engaños más efectivos del demonio, porque no nos hace rechazar a Dios abiertamente, simplemente nos hace posponer indefinidamente nuestra entrega total. Y al final de la vida, cuando ya no hay más después, descubrimos aterrorizadas que desperdiciamos todas las oportunidades que Dios nos dio. Esta postergación es especialmente peligrosa porque se disfraza de prudencia. Nos decimos a nosotras mismas que no es bueno ser extremistas, que Dios no pide heroísmos innecesarios, que debemos ser realistas y no exigirnos demasiado. Y bajo esa apariencia de sensatez, vamos enterrando año tras año las inspiraciones del Espíritu Santo que nos llaman a más. Cada vez que sentimos un impulso a ser más generosas con Dios y lo posponemos, estamos eligiendo el camino de esa alma. Cada vez que reconocemos que debemos cambiar algo en nuestra vida y lo dejamos para después, estamos acumulando ese peso espiritual del que hemos hablado. Cada después es una oportunidad de gracia desperdiciada. El tercer error, quizás el más sutil y peligroso de todos, es relativizar la importancia del amor auténtico a Dios. Es pensar que basta con cumplir, que no es necesario realmente amar de corazón, que Dios se conforma con que hagamos lo mínimo indispensable. Este error es el corazón mismo de la tibieza espiritual. Cuando relativizamos el amor a Dios, reducimos la vida cristiana a un conjunto de normas externas que debemos cumplir. La misa se convierte en una obligación que cumplimos para no pecar, no en un encuentro de amor con Cristo.
La oración se vuelve un deber que marcamos en nuestra lista, no una conversación íntima con el amado. Los sacramentos son trámites religiosos que realizamos, no encuentros transformadores con la gracia divina. Y lo más terrible es que esta relativización del amor se justifica con argumentos que suenan razonables. No todos pueden ser santos místicos como Teresa de Ávila. Dios comprende nuestras limitaciones. Lo importante es cumplir con lo esencial. No hay que exagerar con el fervor espiritual. Pero estas justificaciones nos ciegan a una verdad fundamental. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad. No solo los religiosos, no solo las almas extraordinarias, no solo los que tienen vocaciones especiales, todos, y la santidad no es opcional. Es el destino para el cual fuimos creados, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando relativizamos el amor a Dios, cuando nos conformamos con una religiosidad superficial, cuando pensamos que basta con cumplir externamente, estamos rechazando nuestra vocación fundamental. Estamos diciéndole a Dios que no vale la pena amarlo de verdad, que no merece nuestro corazón entero, que puede contentarse con las migajas de nuestra atención mientras dedicamos lo mejor de nosotras a otras cosas. Santa Teresa nos dice claramente, estos 3 errores, confiar en nuestra bondad externa, postergar la conversión profunda y relativizar el amor a Dios, son exactamente los errores que cometió esa alma durante décadas. Y son los mismos errores que cometen innumerables almas devotas en este momento, acumulando sin saberlo siglos de purificación. Y lo más aterrador es que estos errores se refuerzan mutuamente. Confiamos en nuestra bondad externa, entonces posponemos la conversión profunda y terminamos relativizando la importancia del amor auténtico. Es un círculo vicioso que nos hunde cada vez más en la mediocridad espiritual, mientras nos sentimos tranquilas porque estamos cumpliendo con lo nuestro. Pero, hermana mía, necesitas comprender algo fundamental. Estos errores no son inevitables. No estás condenada a caer en ellos. No tienes que recorrer el mismo camino que esa alma. Existe una alternativa. Existe una forma de vivir la vida cristiana que no acumula peso espiritual, sino que lo va limpiando día a día. Santa Teresa no solo nos advierte sobre los peligros, también nos muestra el camino de salida. Nos enseña cómo podemos corregir estos errores mientras todavía hay tiempo, cómo podemos evitar acumular siglos de purificación, cómo podemos vivir de tal manera que si mañana muriéramos, pudiéramos presentarnos ante Dios con confianza, no con terror. Y ese camino de corrección no es complicado. No requiere que hagamos cosas extraordinarias. No nos pide que nos volvamos místicas contemplativas o que nos retiremos del mundo. Es un camino accesible para cualquier persona, cualquier estado de vida, cualquier circunstancia. Pero requiere algo que muchas almas no están dispuestas a dar: honestidad brutal con nosotras mismas y decisión firme de cambiar. Santa Teresa, después de recibir esta revelación aterradora sobre los 700 años de purificación, no se limitó a advertirnos. También nos dejó el camino de corrección, las prácticas concretas que podemos implementar hoy mismo para evitar recorrer esa senda peligrosa. Y estas prácticas no son complicadas, ni requieren circunstancias extraordinarias. La primera práctica fundamental es el examen de conciencia profundo diario. Pero atención, no estamos hablando del examen superficial en el que revisamos rápidamente si cometimos algún pecado grave obvio. Estamos hablando de un examen que penetra hasta las motivaciones más profundas del corazón. Cada noche, antes de dormir, Santa Teresa nos pide que nos detengamos y miremos con honestidad el día que termina. No solo qué hicimos, sino por qué lo hicimos. No solo las acciones externas, sino las intenciones interiores. No solo los pecados manifiestos, sino las actitudes sutiles del corazón. ¿Cumpliste hoy con tus deberes religiosos? Bien, pero pregúntate, ¿lo hiciste por amor a Dios o por costumbre? Cuando rezaste,
¿Tu corazón estaba presente o simplemente movías los labios mecánicamente? Cuando fuiste a misa, ¿buscaste un encuentro auténtico con Cristo o simplemente cumpliste con la obligación? ¿Fuiste amable con otros hoy? Bien, pero examina, ¿fue caridad auténtica o simplemente educación social? ¿Actuaste así porque amas al prójimo en Dios o porque te importa tu reputación? ¿Serviste con alegría interior o con resentimiento disfrazado de bondad? Este examen debe ser implacable en su honestidad. No te permitas justificaciones fáciles. No aceptes las excusas que tu ego te ofrece. Mira directamente a tu corazón y reconoce lo que realmente hay ahí, no lo que te gustaría que hubiera. Y cuando descubras, como lo descubrirás cada día, que tus motivaciones no son puras, que tu amor es tibio, que tu entrega es mezquina, entonces viene el segundo paso, arrepentimiento sincero. No un ¡ay, qué mal! Superficial, sino un dolor auténtico por haber fallado al amor. Este dolor no debe ser neurótico ni escrupuloso. No debe llevarte a la desesperación ni a la angustia paralizante. Debe ser el dolor sano del hijo, que reconoce haber defraudado a un padre amoroso y desea sinceramente no volver a hacerlo. El dolor que no se queda en el sentimiento, sino que impulsa al cambio real. La segunda práctica que Santa Teresa nos enseña es la oración de abandono sincero a la voluntad de Dios. Y aquí viene algo fundamental. No se trata de decir las palabras correctas, se trata de realmente soltar el control, de verdaderamente entregar tu voluntad a Dios, no solo de decir que lo haces. Esta es una de las cosas más difíciles que se le puede pedir a un ser humano, porque todos queremos controlar nuestra vida. Todos tenemos planes, preferencias, deseos, y la tentación constante es presentarle a Dios nuestros planes y pedirle que los bendiga, en lugar de preguntarle humildemente cuáles son sus planes para nosotras. La oración de abandono verdadera significa estar dispuesta a que Dios cambie tus planes, a que te pida cosas que no quieres dar, a que te lleve por caminos que no elegirías, a que permita en tu vida sufrimientos que preferirías evitar, y no solo estar dispuesta teóricamente, sino prácticamente, día a día, decisión a decisión. Cada mañana, Santa Teresa nos invita a comenzar el día diciendo sinceramente: Señor, este día es tuyo, mi vida es tuya. Haz conmigo lo que quieras, llévame donde quieras, pídeme lo que quieras y dame la gracia de responder con un sí generoso a todo lo que me pidas hoy. Y luego, durante el día, cuando surjan situaciones que no esperabas, cuando te pidan cosas que no quieres hacer, cuando tengas que renunciar a tus planes, recuerda esa entrega de la mañana. Reconoce en cada circunstancia una oportunidad de vivir realmente el abandono que prometiste. No como resignación amarga, sino como respuesta amorosa al Padre que cuida de ti. La tercera práctica, absolutamente crítica, es la corrección inmediata de las tibiezas detectadas. Este es el punto donde muchas almas fallan completamente. Reconocen su tibieza en el examen de conciencia, se arrepienten sinceramente, prometen cambiar y luego no cambian nada. Santa Teresa es implacable en esto. No basta reconocer, no basta arrepentirse, hay que corregir. Y la corrección debe ser inmediata, no postergada. Cuando en tu examen de conciencia detectas que tu oración se ha vuelto mecánica, al día siguiente debes orar de manera diferente. Cuando reconoces que cumples por rutina, al día siguiente debes buscar conscientemente el amor en lo que haces. Si descubres que has estado comparándote con otros para sentirte superior, inmediatamente debes comenzar a mirar tus propias faltas en lugar de las ajenas. Si identificas que postergas las inspiraciones del Espíritu Santo, inmediatamente debes responder con un sí a la próxima que llegue. Si reconoces que vives dividida entre lo externo y lo interno, inmediatamente debes comenzar a vivir con autenticidad. Esta corrección inmediata requiere vigilancia constante. Requiere que estés atenta durante el día a tus pensamientos
tus intenciones, tus motivaciones. Requiere que cuando detectes que estás cayendo nuevamente en el patrón equivocado, te corrijas en ese mismo momento. No esperes a la noche. No lo dejes para después. Corrígete inmediatamente. Y aquí viene algo muy importante que Santa Teresa nos enseña. Estas 3 prácticas deben trabajar juntas. El examen de conciencia te muestra dónde estás fallando. El abandono a la voluntad de Dios te da la fuerza para cambiar. La corrección inmediata convierte el conocimiento y el deseo en acción real. Sin el examen, vives ciega a tu verdadero estado. Sin el abandono, intentas cambiar con tus propias fuerzas y fracasas. Sin la corrección inmediata, todo se queda en buenos propósitos que nunca se concretan. Las 3 prácticas juntas forman un camino completo de transformación espiritual. Pero Santa Teresa nos advierte también: no esperes que estas prácticas sean fáciles. No esperes que te resulten agradables. No esperes que te hagan sentir bien inmediatamente. Al contrario, probablemente te incomoden profundamente, porque te obligarán a ver cosas de ti misma que preferirías no ver. Te pedirán renuncias que preferirías no hacer. Te sacarán de tu zona de comodidad espiritual. Y esa incomodidad es exactamente lo que necesitas. Porque la comodidad espiritual, el conformismo, la satisfacción con tu estado presente, son exactamente lo que llevó a esa alma a 700 años de purificación. Si quieres evitar su destino, debes estar dispuesta a la incomodidad del crecimiento espiritual real. Estas prácticas, vividas con seriedad y constancia, limpian día a día el polvo espiritual que de otro modo se acumularía. Cada examen de conciencia honesto identifica y limpia pequeñas faltas antes de que se conviertan en grandes cargas. Cada acto de abandono a la voluntad de Dios quema el egoísmo antes de que se endurezca. Cada corrección inmediata evita que las tibiezas se vuelvan hábitos arraigados. Es así de simple y así de difícil. Simple porque las prácticas son claras y accesibles. Difícil porque requieren constancia, honestidad brutal contigo misma y voluntad de cambiar realmente. Pero están a tu alcance. Puedes comenzar hoy mismo, y si lo haces, puedes evitar completamente el destino de esa alma que aterrorizó a Santa Teresa. Hermana mía, después de todo lo que hemos visto, necesitas comprender algo fundamental. Esta revelación no es una amenaza, es un acto de amor. Es Dios mostrándote a través de Santa Teresa lo que desea evitarte. Es el Padre amoroso advirtiendo a su hija sobre un peligro real para que pueda esquivarlo. Piensa en esto. Si Dios no te amara, simplemente te dejaría caminar tranquilamente por el camino equivocado sin advertirte. Te dejaría acumular siglos de purificación sin decirte nada. Te permitiría llegar al final de tu vida y descubrir demasiado tarde el peso terrible que has acumulado. Pero no lo hace. Te advierte ahora, mientras todavía hay tiempo. Te muestra el camino peligroso mientras todavía puedes corregir el rumbo. Te revela las consecuencias mientras todavía puedes evitarlas. Eso no es crueldad, es misericordia infinita. La advertencia es señal de que todavía no es demasiado tarde, de que todavía puedes elegir diferente, de que todavía tienes oportunidad de purificarte aquí en lugar de allá, de que todavía la gracia de Dios está disponible para transformarte. Santa Teresa lloró cuando recibió esta revelación, pero también se llenó de esperanza, porque comprendió que cada alma que escuchara esta advertencia y la tomara en serio, podría evitar ese destino, que cada persona que examinara su vida con honestidad y corrigiera su camino se ahorraría siglos de sufrimiento. Y tú puedes ser una de esas almas. Puedes ser de las que escuchan la advertencia y responden, de las que reconocen dónde están y eligen cambiar, de las que dejan la mediocridad y buscan la santidad auténtica, no porque seas extraordinaria, sino simplemente porque eliges responder al amor de Dios que te advierte para salvarte.
Hermana mía, hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final de tu camino espiritual. Todo lo que has escuchado hoy no era para llenarte de miedo paralizante, sino para despertarte a una vigilancia espiritual amorosa y confiada. Santa Teresa nos reveló este caso no para condenarnos, sino para salvarnos, para que comprendiéramos que la santidad no es opcional, que la mediocridad espiritual tiene consecuencias reales y que todavía hay tiempo para corregir lo que debe ser corregido. Recuerda las 3 prácticas que pueden transformar tu vida: examen de conciencia profundo cada noche, oración de abandono sincero cada mañana y corrección inmediata de las tibiezas que detectes. Estas no son teorías bonitas. Son el camino concreto que Santa Teresa te ofrece para evitar acumular siglos de purificación. Y recuerda también esto: Dios no es un juez vengativo esperando para castigarte. Es un Padre amoroso que desea verte en el cielo lo más pronto posible. Cada advertencia que te envía es prueba de su amor. Cada llamado a la conversión es una invitación a la felicidad eterna. Cada gracia que te ofrece es una oportunidad de limpiar ahora lo que de otro modo tendrías que purificar después. No dejes pasar este momento. No pospongas más tu conversión profunda. No te conformes con una vida espiritual mediocre cuando Dios te llama a la santidad. Examina tu corazón con honestidad. Reconoce dónde estás realmente y da el primer paso hoy mismo hacia una vida auténticamente cristiana. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal para seguir creciendo en la vida espiritual. Y mira nuestro próximo video sobre las revelaciones de Santa Teresa acerca de la oración que más alivia a las almas del purgatorio. Que Santa Teresa interceda por ti. Que Dios te conceda la gracia de vivir en santidad auténtica y que nunca tengas que experimentar esos 700 años de purificación que podemos evitar si elegimos amar de verdad.